A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema del uso del por qué, el por qué y el porqué del área de comunicación y el lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy nos acompaña Lourdes en la interpretación de lengua de señas. Hola Lourdes. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial. Estas son palabras que en algún momento causan confusión porque debemos de conocer el uso que vamos a darle a cada una según lo que queremos expresar. Aquí te presento un texto y quiero que donde estás trabajando lo copies, lo escribas y completes con las palabras que hacen falta para terminar de darle el sentido al texto que vamos a leer a continuación y al final vamos a resolverlo de acuerdo a lo que hemos analizado en la sesión. Cuando viajo me siento nervioso porque los nuevos lugares por conocer siempre resultan ser una aventura. Sé esto porque viajar es mi pasión. Algunas personas disfrutan viajar con lujos porque eso lo relaja, pero a mí me gusta la aventura porque para mí eso es más emocionante. Algunos amigos me preguntan por qué corro el riesgo de comer en mercados y caminar por las calles desconocidas. Les explico que esto lo hago porque para mí eso es conquistar el mundo. Escríbelo en tu cuaderno o en donde estés trabajando y complétalo con las palabras de acuerdo a lo que tú creas que va en cada uno de los espacios que están vacíos y vamos a analizar a qué se refiere cada una de estas palabras porque creo que cada uno hemos cometido algún error en algún momento al utilizarlos. Este es un resumen de lo que significa o del uso que debemos de darle a cada una de esas expresiones. El por qué, pues es una conjunción causal y es equivalente a ya que o para qué. Quiere decir que cuando tú puedas sustituir en algún texto o en alguna expresión por las palabras ya que o para qué, el por qué debe de ir junto, porque es una causalidad, ¿verdad? Lo que me está indicando es un motivo por lo cual yo tengo una situación dentro de mi expresión. El por qué es un sustantivo, también es un sinónimo de causa o motivo, pero esto es cuando quieres dar a conocer una situación en específico. Más adelante vamos a analizarlo más detenidamente. El por qué pues es más fácil porque se emplea para introducir únicamente oraciones interrogativas y exclamativas, entonces este regularmente va separado. Y el por qué es una secuencia que puede aparecer en ciertas oraciones y que es equivalente a las frases por lo cual, por la cual, por los cuales o por las cuales. Este causa más confusión con el por qué, en algunos casos también se puede utilizar cualquiera de las dos, entonces vamos a ir analizando cada una por separado. ¿Cuándo usar el por qué? Como te lo había mencionado, es una conjunción que introduce a oraciones subordinadas. Si recuerdas la sesión anterior donde hablamos sobre oraciones subordinadas, es ese tipo de oraciones compuestas donde hay una oración principal y hay otra que se llama subordinada que depende de lo que dice la primera para entender la siguiente. Y esta palabra en sí expresa relación de causa, y esto es importante identificarlo, porque también equivale a las frases ya que, puesto que o dado que. Entonces, como es más común que utilicemos las palabras porque o por qué, el ya que o el puesto que pues es más formal, cuando tú puedas sustituir esta palabra porque por alguna de estas, el porque que debes utilizar es junto y sin tilde. Por ejemplo, salí temprano porque no quería llegar tarde. Esta es una oración subordinada, esta que tenemos aquí, ¿sí?
y expresa una causalidad. Entonces, el por qué debe de ir junto. Tenemos otro ejemplo, tuvimos que tomar un taxi porque estaba lloviendo. Nuevamente tenemos una oración subordinada y el por qué que vamos a utilizar es junto. También puede usarse como conjunción final o como equivalente o para qué. Y esto es importante porque siempre dentro de las expresiones aparece antes de un verbo en modo subjuntivo. Trabajé muy duro porque lográramos los objetivos. Ese porque también debe de ir unido. O sea que cuando tengamos algún verbo en modo subjuntivo, el porque va a ir junto. Me expresa una causalidad, entonces es un enlace, es una conjunción de enlace con oraciones subordinadas donde tenemos una oración principal y que la otra me da la causa para entender la primera, ¿verdad? Salí temprano, pero ¿cuál es la causa? Porque no quería llegar tarde. Entonces ahí estamos utilizando el porque unido y sin tilde. Pero también está el por qué junto y con tilde. Este tipo de por qué debe de usarse porque es sinónimo de causa, pero cuando yo voy a dar a conocer o voy a sustituir esa causa por el por qué. Causa o motivo y suele aparecer precedido de un artículo. Algo importante, este por qué con tilde y junto va a admitir la forma plural. Los porqués, ¿sí? Se puede escribir. Entonces, ese porqué va junto y con tilde. Quisiera comprender el porqué de tus silencios. Como estamos expresando una causa o un motivo, ese porqué va junto y, si tú te das cuenta, hay un artículo que lo antecede. Entonces, ahí vamos a utilizar el porqué junto y con tilde. Dame al menos un porqué para entenderte. También tenemos un determinante, entonces ese porqué va junto y con tilde. Cecilia le advirtió que los porqués sobraban en esta historia. Esta es la característica de este porqué, que podemos utilizarlo en forma plural. Lo admite, lo acepta y es válido, siempre y cuando lo utilicemos de manera correcta, juntando la palabra y colocándole la tilde, porque no está expresando una pregunta, sino es una causa, es la razón. Entonces, si no queremos saber cuál es la razón en sí, podemos utilizar la palabra por qué junto y con tilde y tomar en cuenta que este siempre va precedido por un artículo que puede ser ya sea determinante o indeterminante. Luego está el por qué, que es el que más se utiliza en preguntas, y este es fácil de identificarlo porque se va a emplear únicamente para introducir oraciones exclamativas e interrogativas, solamente, ¿verdad? El por qué separado y con tilde podemos o debemos utilizarlo cuando queremos hacer preguntas o queremos expresarnos, ¿verdad? Y es una secuencia formada por la preposición por y el pronombre que. ¿Por qué no pasas por acá luego del trabajo? Esta es una pregunta, entonces está conformada por una preposición y el pronombre que y va con tilde porque estamos haciendo una pregunta. No sabía decir por qué se había desinteresado de un momento a otro. También va con tilde porque estamos dando a conocer o dando la razón. ¿Por qué dificultades has pasado, hijo mío? Esta es una expresión, como es una expresión, es una oración exclamativa, también debe de ir separado y con tilde. Entonces, cuando nosotros utilicemos este tipo de por qué es más fácil, porque como te decía, lo podemos utilizar solamente en preguntas o en expresiones exclamativas o interrogativas. Y tenemos el último, que es el que más puede causar confusión porque tiene una similitud con el anterior, y es el por qué separado y sin tilde. Esta es la combinación de la preposición por y el pronombre relativo. Recordemos que los pronombres relativos son qué, quiénes, ¿sí?
Y puede encontrarse cuando en una oración se da el caso de que la preposición es seguida por la conjunción. Algo importante es que también existe un tipo de oración subordinada donde vamos a utilizar este tipo de porque, ¿sí? El entrenador optó porque jugara en el segundo tiempo. Si tú te das cuenta, esta es una oración subordinada, pero no es como la anterior que me explica una causalidad, aunque en algún momento sí es válido que tú puedas utilizar el porque junto. No es que este sea tan exigente en algún momento, pero si tú vas a dar una razón, debes utilizar el por y el que separado. ¿Por qué? Porque en algún momento podemos sustituir con algunas frases que te voy a explicar. Estaba ansioso porque el profesor entregara las notas. ¿Sí? Si tú te das cuenta, hacemos una pausa al momento de expresar. No decimos por qué. Decimos, estaba ansioso por que el profesor entregara las notas. Entonces, como hacemos una pausa, el por y el que van separados porque me está expresando una oración subordinada, pero en este caso no es causalidad, entonces no podemos utilizarlo juntos. Ahora bien, podemos intercambiarlo o cómo saber si podemos utilizarlo o no. Cuando dentro de las expresiones podamos sustituir por las frases también por el cual, por la cual, por los cuales, por las cuales, ahí podemos utilizar la frase o el tipo de palabra por, que está conformado por la preposición y el pronombre relativo, es válido. Hay varios temas porque estamos aquí, ¿sí? Podemos sustituirlo por las palabras por los cuales, entonces sí se puede utilizar el por y el que separado. Entonces es importante que podamos identificar en qué momento utilizarlos por la forma de pregunta o la forma de causalidad para no cometer errores al momento de escribirlos. Hablando, pues no se comete el mismo error que escrito, pero sí debemos de hacer las pausas y las correcciones si en algún momento lo hemos cometido. Ahora bien, regresemos al primer ejercicio y luego al resumen de las palabras. Este es el texto, leámoslo nuevamente y tú vas a ver qué tipo de palabra o qué tipo de por qué vas a utilizar. Sí, junto, con tilde, separado con tilde, etc. Cuando viajo me siento nervioso porque los nuevos lugares por conocer siempre resultan ser una aventura. Sé esto porque viajar es mi pasión. Algunas personas disfrutan viajar con lujos porque eso los relaja, pero a mí me gusta la aventura. Para mí eso es más emocionante. Algunos amigos me preguntan por qué corro el riesgo de comer en mercados y caminar por calles desconocidas. Les explico que esto lo hago porque para mí eso es conquistar el mundo. Espero que hayas escrito las palabras que faltan y lo vamos a resolver. Cuando viajo me siento nervioso, ¿y cuál crees tú que sería el por qué adecuado que debemos utilizar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es? Muy bien, como es una causalidad, debemos utilizarlo junto. Porque los nuevos lugares por conocer siempre resultan ser una aventura. Sé esto porque vuelve a ser una causalidad, entonces va junto, porque, y algo importante es que puede sustituir por la palabra ya que o para qué. Si lo leemos de esa forma podemos utilizarlo. Cuando viajo me siento nervioso ya que, si se entiende el mensaje, ya que los nuevos lugares por conocer, entonces el por qué va junto. Viajar es mi pasión. Algunas personas disfrutan viajar con lujos, ya que o para qué, ¿verdad? Si se puede sustituir. Y lo vamos a escribir junto porque es causalidad. Pero a mí me gusta la aventura, ya que para mí eso es más emocionante. Entonces va junto el por qué. Porque para mí eso es más emocionante. Algunos amigos me preguntan por qué, y en este momento hacemos una pregunta, entonces vamos a utilizarlo separado y con tilde. ¿Por qué? ¿Sí?
Corro el riesgo de comer en mercados y caminar por calles desconocidas. Les explico que esto lo hago porque o ya que, ¿verdad? Si se puede sustituir, entonces va junto. Porque para mí eso es conquistar el mundo. Si no estuviese en este texto los signos de interrogación, el por qué debe de ir junto y con tilde. Pero cuando tenemos los signos de interrogación nos da la pauta de cuál debemos usar. Entonces ahí no hay cómo puedas cometer algún error. Creo que el más fácil de identificar en algún momento es ese, ¿verdad? El que hacemos con preguntas o el por qué junto. Pero los otros dos sí debemos de analizar en qué momento debemos utilizarlo. Entonces, si repasamos nuevamente, el por qué, que es conjunción, vuelvo a decirte, es un causal, ¿verdad? Y podemos sustituirlo por palabras o por frases ya que o para qué. El por qué es cuando no queremos dar el motivo, decimos o utilizamos la palabra por qué y podemos utilizarlo en plural y agregarle un artículo antes a la palabra. ¿Por qué se emplea solo para preguntas y exclamaciones o también en el caso de oraciones interrogativas y exclamativas? Y el por qué es la secuencia que ya sabemos que podemos utilizar en algunas oraciones subordinadas, que también es válido utilizar el por qué junto, podemos utilizar el por qué, pero debemos de analizar cuál es el caso en sí y cómo podemos utilizarlo o identificarlo con las frases por lo cual, por la cual, por los cuales o por las cuales. Si podemos sustituir, entonces podemos utilizar el por y el qué separado. Muy bien, ten presente por favor guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y comparte qué aprendiste hoy en el programa. Aprendimos a utilizar las palabras por qué separado y por qué junto, con tilde y sin tilde. Comparte con un adulto lo aprendido porque es importante que podamos utilizarlas de manera adecuada en nuestras redacciones. Agradecemos a Lourdes la interpretación de lengua de señas y te recordamos por favor siempre lavar tus manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Por favor, quédate en casa. Hasta pronto.